Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión vamos, como podéis ver en pantalla, a ver cómo funciona el apalancamiento en Forex. Ha quedado en primera posición con el 43% de los votos, súper reñido con la que ha quedado en segunda posición, que tiene el 39%. Normalmente son más claras las encuestas, en este caso hasta el último momento ha estado reñido. Cualquiera que quiera que le mande saludos puede escribir por el chat y os mandaré pues saludos. Os doy la bienvenida a todos y vamos a ver cómo funciona el apalancamiento. Saludos a Gretel, que nos manda saludos y tiene ganas de aprender un poco más. También a Luis, que nos saluda desde Chile. También querría saludar pues a Diana, que nos manda unas buenas tardes desde Colombia, y como no, Rafa, que también nos manda unas buenas y frías tardes. Realmente son muy frías en España. Claro, según donde estéis pues puede que sean muy cálidas. Rafa, que nos manda pues eso, unas frías tardes. Pablo, que también saluda desde Santa Cruz, Bolivia, y te mando pues también saludos. Alejandro desde Madrid, rodeado de nieve, cierto, porque en Madrid ha nevado muchísimo. A David Mejía, saludos desde Ecuador. Bienvenidos a todos y vamos allá. Os he preparado un PowerPoint porque vamos primero a ver qué pongo ahí, que cambie la pantalla, aquí. Vamos primero a definir bien qué es el apalancamiento y también cómo funciona. Y, como no, vamos a ver los pros y los contras, no solo qué es y cómo funciona, sino también pros y contras. Y vamos a ver a la práctica, en el software, lo vamos a ver en Forex Tester y en MetaTrader, cómo se elige, o si ya te viene elegido, cómo ver qué apalancamiento tienes. Y bien, vamos a empezar ya. Primero de todo, ¿qué es el apalancamiento? Pues por definición, el apalancamiento es la relación entre el crédito y el capital invertido en una operación financiera. Cuanto mayor sea el crédito, mayor será el apalancamiento y menor la inversión de capital. Entonces, eso de forma más simple y llana de entender, porque siempre las definiciones son un poco engorrosas, ¿qué significa? Pues, dicho en otras palabras, permite invertir más dinero del que tenemos gracias a lo que hemos pedido prestado. Por lo tanto, de forma súper resumida, es que con una cantidad, por ejemplo, de 1000, podemos operar como si tuviéramos 10.000, gracias a que normalmente el intermediario, el broker, nos ha dado un crédito, nos ha prestado esa parte que nos falta. Entonces, eso es la definición de lo que es el apalancamiento. Lógicamente, es un arma de doble filo, porque si arriesgamos más, pues también puede ser que perdamos más, no solo que ganemos más. Eso ya lo vamos a ver con los pros y los contras, que es esta diapositiva de aquí. Pros y contras del apalancamiento. Pro, pues al reducir el capital inicial que debe invertirse, se puede mejorar la rentabilidad. Entonces, tenemos menor capital inicial, pero gracias al apalancamiento, como tenemos un monto grande, pues con poco se puede ganar mucho. Pero esto es la parte positiva y lógicamente tiene una parte negativa, que es la segunda. A ver qué hay. Que es, esto es el pro, y ahora vamos a ver el contra. El aumento del apalancamiento también aumenta el riesgo de las operaciones, porque conduce a una reducción de la flexibilidad y un mayor riesgo de quiebra o insolvencia. Lógicamente, si vas muy apalancado, es más fácil acabar quebrando. En cambio, si no usas apalancamiento y solo trabajas con tu capital, pues, y con una buena gestión del riesgo, el hecho de acabar quebrando es prácticamente imposible si se gestiona de forma adecuada. Vamos a seguir en una cosa principal. Hemos definido el apalancamiento y también
hemos visto pues sus pros y sus contras. Ahora, antes de ponerme al cálculo, vamos a ver cómo se calcula, pero primero explico unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, el primer caso es un ejemplo práctico de apalancamiento de 1 a 2. Es un ejemplo, el 1 a 2, un apalancamiento 1 a 2, significa que por cada euro invertido se está invirtiendo 2 euros. Es decir, la deuda también es de 1 euro. Por lo tanto, en este caso, tú pones 1 euro y el broker, el intermediario con el mercado, pone otro euro. Pero tú en realidad estás jugando con 2 euros. Tu inversión es de 2. Por lo tanto, el 50% de la inversión es tuya y el otro 50% del broker. Entonces ahí me puedes decir, vale, y en el caso del apalancamiento en mercados como el Forex, al prestarte una parte de la inversión el broker, ¿le debes algo? No. Los beneficios son como que has invertido 2 euros. Ahí con el apalancamiento no te está cobrando directamente el broker te cobrará un spread para entrar, cuando entras al mercado, y para salir no te cobra nada. Pero el apalancamiento en sí, de forma intrínseca en el mercado Forex, no tiene un costo. Vamos a ver un ejemplo ya de una cuenta un poco más apalancada, porque lógicamente una cuenta 1-2 es muy poco apalancamiento. Vamos a ver el caso de un apalancamiento 1-10. Este tipo de apalancamiento es por cada euro invertido hay 9 euros de deuda. Por lo tanto, en este caso, tú pones 1 euro y el broker pone 9 euros. Esto en total suma los 10 euros. ¿Qué significa eso? Pues que la parte tuya que estás invirtiendo tú es el 10% y el broker el 90% en este caso. Si os fijáis, 1 euro tuyo más 9 del broker, porque es un apalancamiento 1-10, suma 10 euros, que es el 10% de capital tuyo de esa operación y el otro 90 de capital del broker. Lógicamente te hago el cálculo como si tú pusieras 1 euro, porque es más fácil, pero en la realidad pues puede ser que tú pongas 2 y entonces es como 18 del broker, que en total pues suman 20, ¿de acuerdo? Eso es para dar ejemplos fáciles y simples de entender. Vamos ya a un apalancamiento 1.50, aquí ya va subiendo, este ya es un apalancamiento ya bastante contundente. ¿Y qué significa en este caso? Pues muy simple. El ejemplo de 1.50 es el siguiente. Si tú pones 1 euro, por cada euro que tú pones invertido, el broker te pone 49 euros, te presta 49. ¿Qué significa? Pues significa que al final estás poniendo 50 euros, si te fijas, ¿no? 1 euro que pones tú, 49 el broker. Por cada euro, 49 son del broker. ¿Y eso qué supone? Pues supone que únicamente pones un 2% del capital y el broker está poniendo el 98%. Pero ya te digo, no te está cobrando por ello. Lo que sí que pasa es que eso es un arma de doble filo, porque si tú estás arriesgando, por ejemplo, con una cuenta de, pongamos por ejemplo, si tú con una cuenta de 1000 estás arriesgando con tu stop loss, el límite donde cierras las pérdidas, son, por ejemplo, 500 euros, gracias al apalancamiento, eso puede ser, pero ¿qué pasará? Que si la operación va mal, tu cuenta pasará de 1000 a 500, porque perderá la mitad del capital. Por lo tanto, el apalancamiento en sí no es malo. O sea, yo puedo operar una cuenta 1 a 1 sin apalancamiento o una cuenta con un apalancamiento de 1 a 1000 y si tengo cabeza no voy a quebrar la cuenta de 1 a 1000. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, con una cuenta de 1000 solamente arriesgo un 1% del total de mi capital por operación, no pasa nada. ¿Por qué? Porque una pérdida serán 10 euros y la cuenta seguirá estando bien porque tiene un sentido, lo hago con una lógica.
¿Qué es lo que sucede? Que si tengo en cuenta el capital como si con un apalancamiento 1-100 tengo en cuenta que cuando yo arriesgo 10 euros en realidad son 1000, pues eso no tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Vale, vamos a ver un caso ya visual, que es el de la miniatura del vídeo, si os fijáis. En este ejemplo práctico es un apalancamiento 1-100 y lo vais a ver de forma súper simple y visual. ¿Qué pasa con un apalancamiento 1-100? Pues que cuando tú pones 100 dólares, en realidad estás trabajando con 10.000 dólares. Eso, tal y como hemos visto antes, significa que en realidad tú tienes 100 dólares y el broker tiene 900, así, 99.900, 99.900 dólares son del broker. En realidad con el dólar se pone el dólar delante, pero bueno, lo he puesto así. ¿Eso qué significa? Pues la suma de tus 100 más los 99.900 del broker son los 10.000 dólares o euros o la moneda, no importa, ¿eh? En este caso concreto, ¿qué porcentaje está arriesgando el trader de su capital? Un 1%, y el broker está arriesgando el 99%. Arriesgando quiero decir que en una operación por cada euro tú pones 1 o $1 y el broker 99. Este es el funcionamiento. ¿Cómo se calcula el apalancamiento? Bien, todo inversor que utilice el apalancamiento para hacer trading debe conocer muchos términos importantes. Enseguida ya creo que falta esta diapositiva y enseguida ya vamos a la práctica, a verlo en el software, vamos a ver el MetaTrader 4, vamos a ver en el Forex Tester, ver cómo se elige, vais a ver casos prácticos de cómo elegimos tanto en el simulador como en la cuenta en vivo el riesgo, el apalancamiento quiero decir, pero antes acabamos con esto. Es muy importante para hacer trading conocer muchos términos importantes, como son el margen, el monto requerido por los intermediarios financieros para compensar posibles pérdidas. El margen generalmente se calcula como un porcentaje del valor de la posición. Es súper importante entender que el margen libre que tienes es el dinero que aún está disponible para invertir. No tienes que mirar solo el balance es el total de la cuenta, sino ver el margen libre que te queda para las operaciones. En el software también vais a ver cómo se ve el margen. Capital invertido, pues las operaciones totales. Después, esto es muy simple, el capital invertido es el total que se ha invertido, ¿no? Sería la parte que está a riesgo en operaciones. Ahí es importante distinguir entre operaciones a riesgo y operaciones que ya están en break-even, que ya no se puede perder porque ya están gestionadas, han ido a favor y ya si se dan la vuelta, como muy mal que vaya la operación, por muy mal que vaya, ya te quedas en empate. Después, otro término muy importante de conocer, la equidad, que en inglés es el equity, es el balance más las ganancias o pérdidas no realizadas. A diferencia del balance, que el balance es la cuenta contando las operaciones cerradas, en el equity es ese balance más o menos las operaciones abiertas. Si esas operaciones abiertas en este instante preciso están en positivo, pues es mayor el equity que el balance. Si las operaciones están en negativo, será menor que el propio balance de la cuenta, que el balance es el total sin contar las operaciones vivas en ese momento. Solo operaciones cerradas, cuando cierras, se va del equity y se pone en el balance. En el software lo vamos a ver. Stop loss. Sirve para limitar el capital de riesgo. Los inversores deben definir y aplicar stop loss, que es el nivel de precio al que se cierra automáticamente la operación para reducir la pérdida. Es lo que os comentaba. Yo os recomiendo usar el interés compuesto y, por ejemplo, operar con un 1% por operación, que eso significa que en caso de que entramos en este punto y fuera una entrada al alza, pues aquí en otro punto limitamos las pérdidas con un stop loss. Si el precio se nos va en contra, al llegar aquí cierra y solo se baja la cuenta un 1%.
Ese porcentaje puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 0,5, puede ser el que se quiera. ¿Y dónde sale? Pues sale de los backtest. Backtest es el estudio en el pasado. Vale, ejemplos prácticos en MetaTrader y en Forex Tester. Eso es a lo que ahora vamos. Entonces, si os han quedado dudas de todo lo visto, ahora es el momento de resolver las dudas. Mientras hacéis las preguntas, os recomiendo que si queréis profundizar mucho más y aprender más, tenéis en la Academia de Código Trading, que os dejo el link en el chat y también en pantalla, tenéis el curso gratuito para aprender trading totalmente gratis, que está pues distribuido en varias lecciones y módulos donde se van forjando los cimientos, es de vídeo, texto e imagen. Y bueno, aquí tenéis la introducción, que son los mercados, gráficos, cada uno tiene su vídeo, su texto, su imagen, análisis técnico, cuantitativo, psicología, operador, etcétera. Entonces aquí lo tenéis todo. Además, en la web también tenéis en recursos un diccionario para términos, ¿no? Si hay términos técnicos, como hemos hablado de temas de balance, temas de análisis, cualquier palabra técnica, que es una vela japonesa, que es un broker, etcétera, en el diccionario tenéis, porque a veces yo sé que también os va muy bien el tema este de resolver vuestras dudas. Y ahí en la academia, pues también tenéis ya formaciones más avanzadas, formaciones con mentoría, que tienen aulas virtuales con grupos reducidos, tutorías, en el caso del EIT y el VIP ya hay tutoría, en el caso del VIP incluso hay clases privadas y muchísimo contenido exclusivo, herramientas de backtest, gestores de órdenes y todo tipo de material en PDF y en vídeo para el alumno aprender pues paso a paso. Aquí tenéis las formaciones y vamos ya a las dudas. A ver, me miro dónde me había quedado. Mira, Rodrigo nos saluda y nos manda buenas tardes desde Gandía. También Fabio, que nos saluda. Luis me dice, para ti, ¿cuál es el mejor ratio beneficio-riesgo? A ver, para mí, más que para mí, es para mis backtests. Yo estudio con mi estrategia el pasado, o en mis estrategias el pasado, durante 20 años, y ahí optimizo, hago backtest de optimización y busco los ratios óptimos. Entonces, el backtest que me ha dado con mi estrategia, me ha dado el siguiente punto óptimo. En zona de ratio negativo me da el 0,5 Rs como zona óptima y después en la zona mayor el 5,5 Rs. Esto, si lo vierais, acaba siendo una cosa de este estilo. Acaba dando un gráfico así que te dice, mira, en 0,5 se gana más, después en 5, imaginemos que el 5,5 es en este pico, y lógicamente pues aquí hay 12 Rs, pero ese nunca os lo digo porque los drawdowns son exageradísimos cuando buscas operaciones tan grandes. Aquí pues ya son ratios de 0,2 Rs y en eso yo me quedo con el 0,5 y el 5,5. Y en el que más a gusto se sienta cada uno, yo el de 5,5. ¿Por qué? Pues porque el de 5,5 me genera un gráfico más de este estilo y el de 0,5 y el de 5,5 es más así. O sea, pierdes y cuando subes, subes mucho y las caídas son más profundas y pues para llegar del mismo punto hasta aquí tienes un drawdown mucho más acusado. ¿Qué más comentáis? Saludos a Emocesa3 desde República Dominicana, nos manda saludos, saludos para ti. Cherry, también saludos. DJ Max, que DJ Max creo que serían 9.900, no 99.900, pues me debí equivocar, ahora no tengo exactamente enfrente el ejemplo, pero exacto, ahí muy bien visto. El total son 10.000, por lo tanto son 9.900 de capital prestado, diríamos, y en este caso, pues 100 de capital propio. He puesto euros, pero bueno, el euro dólar, o sea, la divisa que uséis.
Eso no importa para los cálculos. Muchas gracias por la corrección. Vale, perfecto. Y saludos a todos, como David, que comentaba el tema del cálculo matemático, Rafa y Ricardo, que saluda desde Venezuela. Pues vamos ya al caso práctico, que primero vamos a ver el de MetaTrader 4. Y cualquier cosa, pues la escribís y yo después en la parte final, pues la miramos. Vale, me voy a cambiar de lado. ¿Por qué? Pues porque quiero que veáis aquí el balance que os comentaba, que en el MetaTrader pues lo tenéis aquí abajo. A ver si pongo el punto ahora. El balance, el equity y el margen libre. Ahora todo es lo mismo porque no hay ninguna operación. ¿Qué es lo que sucedería aquí? Pues si ponemos una operación, el balance seguirá siendo 5.000 hasta que se cierre, pero el equity pues va a variar. ¿Y qué pasará? Por ejemplo, si se está ganando 10 euros, nos dirá que el equity es de 5.010 euros. Y, por otro lado, el margen libre, pues que se habrá reducido. Nos dirá, mira, en lugar de 5.000 ahora tienes pues 4.500, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tienes libre para nuevas operaciones. Este equity va variando constantemente. En cambio el balance, hasta que no cierras operación, se mantiene. Pero vamos a ver lo que nos incumbe en este caso, que es cómo funciona realmente el apalancamiento. Y vamos a abrir una cuenta con apalancamiento. Entonces, yo estoy en el MetaTrader 4, pero es la versión demo de RoboForex. Para el que quiera, a ver, aquí, para el que quiera abrir una demo y no sepa cómo se abre la demo desde 00, pues en este link lo tenéis. Podéis abrir la demo totalmente gratis, pulsando aquí en crear cuenta demo, y tendréis pues una cuenta demo, y en este vídeo se explica. Entonces lo podéis guardar para el final, cuando acabe el directo, pues podéis ir ahí y abrir la cuenta demo, y después si ya queréis tener cuentas reales, pues sois libres de hacerlo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos, pero ahí cada cual es libre después de hacer lo que quiera. Vale, ya habéis visto eso, pero vamos a ver cuando ya la tenéis creada, cómo se pueden crear más cuentas. Al crear la demo eliges lo que es el apalancamiento, pero ahora vamos a crear una de nueva desde la propia plataforma. Lógicamente primero tenéis que seguir los pasos del otro vídeo hasta ya tener una demo en MetaTrader, Y vamos a poner aquí, abrimos archivo, abrir una cuenta, y aquí pues me salen las opciones. Yo le digo una RoboForex Demo Pro. También hay la RoboForex Demo, pero vamos a coger la Pro. Cojo esta y le digo nueva cuenta demo. Esperar un segundo a ver qué datos personales salen ahí. Que no hubiera nada. Vale, ya está. Aquí tenéis, se os abre esto. Yo simplemente he hecho siguiente, pero quería ver que no hubiera mi teléfono personal o email personal ni nada. Entonces, lógicamente aquí os pide nombre, email, teléfono. Si queréis dólares o euros, pues pongo euros. El capital, pues podéis escribir también, vamos a decir que ponemos 1000. Y el apalancamiento hasta 1.500 en este caso. Y pulsamos aquí y a siguiente. Pulso en siguiente y se me crea una cuenta demo con estos datos de acceso. Entonces, esta cuenta demo es la que ya tenemos aquí. Se nos acaba de abrir la demo, la número 500063925, con 1000. Y el apalancamiento en este caso es 1.500. Entonces, ¿qué significa que el apalancamiento es 1.500? Muy simple. Cuando operamos 1 euro, en realidad
nosotros ponemos 1 y el broker 499 euros, de tal manera que estamos operando como si tuviéramos 500 con solo 1. Ahí significa que hay un apalancamiento muy grande, pero ya os he dicho la importancia de una buena gestión del riesgo. Podéis acabar teniendo una cuenta con un apalancamiento muy grande, pero en realidad con una buena gestión del riesgo no hacer nada que esté fuera de lo que tocaría. A ver, ¿una cuenta de $10 con un apalancamiento de 1.500 es conveniente? A ver, yo no recomendaría $10 para operar, yo recomendaría mínimo $500. A partir de 500 ya se puede operar bien. Con $10, ¿sabes qué sucede? Que cuando yo os digo operar el 1% de la cuenta por cada operación, pues si tu cuenta es de 1000, pongo euros, pero es lo mismo euro y dólar, pues son divisas que el euro tiene más valor, pero bueno, la diferencia no es muy grande. Pues si tenemos 1000, ese 1% significa que en cada operación arriesgamos 10. Si salta el stop, se pierden 10. ¿Qué sucede si yo quiero hacer el 1% de una cuenta de solo 10? Pues a lo mejor lo mínimo que me hace en caso de pérdida son 5 euros. ¿Qué sucede? Que en este primer caso, para que la cuenta se vaya a cero, tendría que perder 100 veces seguidas, y en este de abajo solo 2. Entonces, con una buena estrategia que tenga un buen ratio y una buena probabilidad a tu favor, lo de perder 100 veces es prácticamente estadísticamente imposible, en cambio 2 veces es muy posible. Ahí el tema de que tú, aunque el broker te preste, solo tienes 10, y a la que la cuenta cae 10, te has quedado sin nada, porque no es el broker el que tiene las pérdidas, eres tú. ¿Vale? Juan Sebastián dice, encontré un broker con un mínimo depósito de 0. Bueno, pero si depositas 0 no puedes operar, porque con 0 no se puede operar. Entonces ahí puedes abrir 10, 20, 30, 50 para empezar a operar, pero no es lo recomendable, porque es el ejemplo que os he puesto de una cuenta de solo 10, ¿no? Saludos a Odilon, que nos saluda desde Perú. Y vamos ya a el otro caso, que es cómo se ve en Forex Tester 4, porque a la hora de operar, pues simplemente en el MetaTrader, que es todavía te va a afectar aquí, ¿no? El margen libre, balance, equidad, y aquí es donde con el margen sobre todo te darás cuenta del apalancamiento que hay. Vamos al Forex Tester 4. Entonces, en el caso del Forex Tester es un simulador para trabajar en el pasado. Eso que os comentaba, que soy trader cuantitativo, yo opero testeando pues decenas de años en el pasado, 10, 20 años de backtest de una estrategia en el pasado antes de arriesgar un solo euro en el presente. Entonces necesito una grandísima estadística, ver que la probabilidad está de mi lado, que estadística, matemática y científicamente esa estrategia es rentable en el largo plazo, para empezar a operar. Y para ello necesito una plataforma como es Forex Tester 4. El MetaTrader 4 es para operar en vivo, y aquí es donde trabajo, es el patio de entrenamiento y donde backtesteo en el pasado. ¿Cómo funciona en el Forex Tester 4? Bueno, primero de todo, si quisierais el Forex Tester, después vemos ya cómo funciona el apalancamiento. Si quisierais el Forex Tester 4, os dejo en el chat y también en pantalla el link para descargar el Forex Tester 4. Aquí en más información lo tenéis, y aquí hay un tutorial. Entonces lo podéis bajar en versión demo, tenéis un mes de data pues para empezar a cacharrear y hacer pruebas en el software suficiente, pero si ya queréis una versión con varios años de data, o sea con 20 años de data, también aquí lo tenéis por debajo del precio oficial. Si os vais a la web de Forex Tester veréis que es más caro que en la web de Código Trading. Entonces ahí lo tenéis por debajo del precio oficial por si a alguien le interesa comprarlo. Este Forex Tester, ¿cómo mide el apalancamiento? Pues en el centro de datos. El software Forex Tester, si vais aquí arriba donde pone centro de datos,
elegís un mercado, como podría ser euro-dólar, y en cambiar propiedades tiene que estar el tick marcado del par que queremos, y en cambiar propiedades, si os fijáis, hay mucha información. ¿Qué información hay? Pues el mercado, que es un par de divisas, que es un mayor dentro de las divisas, que es el euro, la divisa del lote y la divisa base, y la divisa del margen también, porque la cuenta pues es en euros, que cada lote son 100.000, que el spread pues está puesto 2 pips de spread, y aquí apalancamiento 1,30. Eso es muy importante, que todos estos datos sean iguales que el broker que vais a utilizar, porque aquí es el patio de entrenamiento. Entonces si tu broker te da un pip de spread, yo le pongo el doble, 2, porque me pongo en el peor caso, me pongo peor que la realidad para realmente ver que las estadísticas son buenas. ¿Qué sucede? Si yo he abierto una cuenta que ese broker de media tiene un pip de spread, pues yo le doy 2, y si mi cuenta es 1,100, pues yo subiría esto, por ejemplo, hasta un apalancamiento que fuera de 1,100. Así la llamada al margen y todo lo que me puede pasar después en real ya me sucede aquí, porque este simulador recrea todo igual que en la realidad. Y bueno, podríamos decir solo 1,10 o 1.000, el apalancamiento que queramos, 500, ¿no? Los que hemos ido viendo, el 1,50, y aquí ya nos dice el margen por lote, margen de cobertura, por ejemplo con 1.000, con 1,100, bueno, y 1,30. Por mucho tema de regulaciones, en Europa encontraréis muchas cuentas que son 1,30, y así pues, se pulsa OK. Si por ejemplo queremos 1,30, pulsamos OK, salimos, y ahora ya cuando creamos un proyecto decimos euro dólar, por ejemplo, app de apalancamiento y de 1000, pues vamos a crearla, seleccionamos euro dólar, aquí pues para que no pese tanto y no esté tanto rato cargando, digo de 2015 hasta 2020 final de año, de 1 minuto la data, y ahora ya elegimos el inicio, decimos por ejemplo el 1 del 1 del 16 y creamos. En MetaTrader no os he podido poner ninguna operación porque es sábado, el mercado Forex está cerrado, entonces no hemos visto en detalle cómo se movía el equity, por eso os lo he tenido que hacer con un ejemplo escrito por mí, ¿no? Como si hubiéramos entrado. Pero bueno, aquí, por ejemplo, sí que podemos tomar una operación. ¿Cómo se hace? Pues pulsando aquí podemos entrar a mercado y, muy importante, cálculo de riesgo porcentual. Lo que os he dicho, yo le digo un 1% de riesgo y el stop loss en este punto, y me está calculando desde la entrada hasta este stop, pues para calcular el riesgo por operación. Si le pongo aquí a 350, pues lo hace aquí, y por ejemplo a 1200 el take profit, y vendemos. Si os fijáis, aquí tenemos el stop y aquí abajo el take profit, es un ratio positivo. Y vamos a mostrar los paneles de posiciones abiertas, porque si no, no vais a ver nada de nada. Ahora lo podéis ver. Acabamos de entrar y nos dice que tenemos un balance de 1000, pero el equity, como se está, aquí podéis ver el beneficio o la pérdida de una operación, y si hay varias, pues va haciendo líneas y abajo lo suma. Estamos perdiendo 0,06, ¿por qué? Porque es lo que gana el broker. Como acabamos de entrar, solo hay ahí el spread. Y esta operación hace que el balance es de 1000 porque está viva, hasta que no cerremos no cambia el balance. Si son operaciones vivas, el balance seguirá siendo 1000. Pero el equity sí que tiene en cuenta este menos 0,6. El margen que nos queda ahora mismo es de 108,45 y el disponible es de 891. Estamos ocupando este margen y el libre es este otro de aquí. O sea, de la cuenta estamos usando un 10% y tenemos un 99%. O sea, que matemáticamente podríamos decir que nos da para otras 9 operaciones, pero si metemos 10 operaciones a la vez y todas van en contra, la cosa se puede complicar.
y un margen libre de 922. ¿Qué sucede si paso una vela? Pues mira, se ha ido en contra y esta vela que nos hace entrado sin ningún sentido, a saco, sin pensar en ninguna estrategia ni nada, solo para ver hoy el tema del apalancamiento. Como esto es 4,44, el equity ya ha caído a 995, pero el balance no se mueve. Y el margen disponible y todo eso está igual, porque el stop está en el mismo punto y el riesgo es el mismo. Vamos a ver, mira, ahí nos salta el stop loss y ahora, al saltar el stop loss, si os fijáis, el balance ya ha variado. Mientras la operación estaba viva, no. Y ahora tenemos el balance y el equity igual, ¿por qué? Porque no hay ninguna operación. ¿De acuerdo? Y aquí habéis visto un caso práctico, pero ya veis que el apalancamiento en sí no lo notáis, lo notaríais, o sea, sí que lo notáis. Lo notáis en estos dos parámetros, el margen libre y el margen ocupado. Y el nivel de margen, en esto es como se ve el apalancamiento, pero ya os digo, si usáis un 1% por operación, podéis trabajar tranquilamente con margen, o sea, con apalancamientos súper bajos, sin ningún problema. Edison comenta si hay mucha diferencia entre el MetaTrader 4 y el MetaTrader 5. Pues no, o sea, el MetaTrader 4, que es este de aquí, es la versión anterior y el 5 es la nueva. Es casi todo igual. Es como cuando hay pues un nuevo Android y os sale para actualizar el Android y después decís, bueno, no noto casi nada. Pues aquí también se nota algún detallito, alguna cosa estética y alguna cosa práctica también, pero es muy poco. Yo me decanto en general más por el 4 porque la mayoría de indicadores, asesores expertos y tal solo funcionan para MetaTrader 4 y aún sigue siendo el software más usado de bolsa del mundo, por encima del 5, porque el 5 pues muchas cosas no son compatibles. Odilon comenta si recomiendo practicar en Forex Tester o en cuenta demo. Pues recomiendo practicar en el Forex Tester. ¿Por qué? Pues porque en la cuenta demo todo va lento, todo es muy diferente y realmente el patio de entrenamiento al principio debería ser el Forex Tester, porque una cuenta demo pues no puedes controlar la velocidad de las velas y tal, y ya es un paso posterior, se tiene que ir paso a paso, aprendiendo poquito a poco. Si ya queréis pues profundizar mucho más en la evolución que debería seguir todo trader, bueno, la manera que tengo yo de enseñar, de que se empieza solo en el simulador, después ya más adelante pasa a haber una transición hacia la cuenta demo y finalmente ya puede haber la transición a la real, donde ya entre toda la parte psicológica, pues tenéis las formaciones. Pero lo que ahora os quería mostrar es el canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram que os dejo en el chat y también en pantalla lo tendréis, donde ya somos 4.582 miembros, donde yo cada día paso análisis y además los directos en YouTube como hoy, a cualquier contenido nuevo en el blog, artículos que cuelgo en el blog, cualquier novedad, promoción, etcétera, contenido formativo nuevo, ahí lo tenéis todo y estaréis al caso y al día de todo lo que va saliendo y tendréis sobre todo esos análisis que creo que es una de las cosas que le da más valor en sí. Y aquí ya tenía, bueno, el final. Muchas gracias. Vamos a ver unos casos prácticos que ya los hemos visto. Edison comenta, con $50 ¿hay probabilidad de hacer crecer poco a poco? Probabilidad hay, pero es baja. O sea, realmente partiendo de $50 dependerá de la estrategia y que en el backtest se haya probado qué tal se desarrolla con una cantidad tan pequeña de saldo y lógicamente al partir de tan poco al principio estarás asumiendo un riesgo demasiado grande y puede ser que la cosa vaya para arriba o que no, ahí se tendría que ver en un backtest realmente eso. Mira, Z Tyler comenta, si quiero vivir del trading por así decirlo, ¿es mejor el trading swing o el de intradía? Puedes decantarte por uno o por ambos. Yo opero en dos temporalidades, una es M15 que es de intradía y otra es H4 que es swing, también toco diario, pero sobre todo H4,
Y bien, al final es compatible porque el swing es una cosa muy relajada, que solo te pones una alarma, 5 minutitos, cuando hay el cambio de vela, lo revisas, lo miras, y si es en diario, pues es una vez al día, con 10 minutos al día operas, y en cambio el day trading ya es más sacrificado. Eso no significa que ganes más en day que en swing. Hay ese error, pero cuando te pones a backtestear y le pones spread a las operaciones, te das cuenta que day trading le estás dando muchísimo porcentaje de la operación al broker y en swing muy poco, porque te cobra, por ejemplo, un pip, y ese pip cuando buscas 10 es un 10% de la operación para el broker, en cambio cuando buscas 100 solo es el 1% por operación para el broker. Así que te diría eso. Bien, espero que os haya quedado más claro qué es el apalancamiento, cómo nos afecta a la hora de operar, cómo se puede más o menos intuir y, bueno, más que intuir, cómo crear, elegir qué tipo de apalancamiento tanto en el MetaTrader cuando creas una cuenta demo o real, o también cuando si en lugar del MetaTrader la creáis en una web de un broker, ahí te salen las opciones y te dice los tipos, hay un desplegable con los apalancamientos que puedes usar, y en Forex Tester ya habéis visto que también. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo que lo cojáis grande el apalancamiento, pero que eso no significa que operéis súper apalancados, que vais a ir a un porcentaje por operación y eso es lo que importa. Puedes tener mucho apalancamiento, pero no le vas a dar el uso realmente de tenerlo, pero mejor elegir bien, o sea, es como tener un Ferrari y solo ir hasta 120, pero tú tienes un Ferrari, tú sabes que pasarás de 0 a 100 en muy pocos segundos, o en menos, o en un segundo, o en menos, y todo eso, pero realmente no es que siempre estés acelerando al máximo porque te puedes matar, pues aquí también te puede ir mal la cosa si aprovechas el motor, que diríamos que es el apalancamiento, al máximo. Así que esa es la recomendación. Y si os ha gustado, os repito, le dais a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los directos que voy haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.